Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de las técnicas de conteo. Específicamente vamos a hablar de permutaciones y de combinaciones. En ese sentido, vamos a estar desarrollando siempre ejercicios extraídos de cuadernillos, de exámenes a ver anteriores, o simplemente vamos a tomar situaciones de la vida cotidiana para hacer alusión a los temas a tratar. Porque pues como bien se está escribiendo, la idea es trabajar con la utilidad, ¿cierto?, de las matemáticas. En ese sentido, vamos a empezar con un primer ejercicio que es tomado del cuadernillo Saber 2019 de grado 11. Entonces nos hablan de que en un colegio se ofrecen 6 deportes para que los estudiantes los practiquen durante el año. Un estudiante elaboró una tabla que relaciona la cantidad de deportes que puede escoger y la cantidad de posibilidades distintas que hay para seleccionarlos. Entonces la tabla pues aquí se muestra. Nos hablan en la primera columna de cantidad de deportes escogidos por el estudiante, 2 o 3, y el número de posibilidades para seleccionar los deportes. Y hay unas expresiones aquí, como podemos notarlo, ¿cierto? Hay unas expresiones que nosotros debemos conocer. Entonces, de manera inicial, vamos a hacer aquí el paréntesis automáticamente, antes de ver, pues porque acá nos ilustran. Sin embargo, puede que en un ejercicio no esté en una ilustración tan detallada como esta que nos muestran acá, ¿cierto? Donde de una vez nos dicen cuando se trata de una combinación y cuando se trata de una permutación, y además nos dicen qué significa 6 con ese signo de admiración, que en matemáticas ese signo de admiración se eh, se denomina como factorial. Factorial, ¿listo? Y es una operación como se muestra acá. Entonces, antes de ir allá, entonces vamos a aclarar aquí un par de cositas que ahí están, pero que es necesario tenerlas muy en claro, valga la redundancia. Cuando nos hablan de permutaciones son situaciones en las que el orden es importante. Entonces, básicamente son situaciones de orden. Cuando nos hablan de combinaciones, pues es pues lo recíproco, ¿no? Casi que lo inverso. Entonces aquí en las combinaciones pues no tiene relevancia el orden. ¿Listo? Bien, entonces hay unas situaciones allí, hay unas expresiones, aquí las muestran, ¿verdad? Entonces pues esas expresiones básicamente se relacionan con población y muestra, ¿no? Entonces en ambas se utilizan unas letricas allí. Por ejemplo, para el tema de las permutaciones, pues generalmente se denota con una N mayúscula y una P y una R que significa N permutado R. Aquí lo muestran con una N minúscula y una R minúscula, no tiene relevancia, lo importante es que este primer término, pues esencialmente es la población, y este otro término, pues es la muestra o las agrupaciones que se vayan a tomar. ¿Listo? Aquí en el tema en el caso de las combinaciones, pues sería N combinado R, por eso la C. Y la N es lo mismo y la R pues también es lo mismo, población muestra. Entonces en el caso del ejercicio, como podemos notar, utilizan una expresión
que toma en consideración el 6, que hace referencia a los 6 deportes disponibles, y el 2, que hace referencia a los deportes elegidos. Acá es el mismo 6, pero se eligieron 3, por eso ya no va a haber un 2, sino que hay un 3. ¿Listo? Entonces es importante recordar para permutación. Cuando yo voy a hacer una permutación, siempre voy a tener la población, ¿cierto? Factorial sobre esa población menos la muestra factorial. Y en las combinaciones voy a tener la expresión muy similar, pero con un valor agregado. Entonces aquí iniciamos lo mismo, la población factorial sobre n menos r factorial, pero se multiplica por r, o sea, por la muestra factorial. Y listo, con base a lo que yo requiera hacer, entonces asimismo aplico la expresión que necesite. Para este caso, entonces, sumamente importante. Preguntémonos, ¿el orden importa o no importa en esta situación? Hay unos deportes, yo puedo elegir, por ejemplo, 2 o 3, ¿y será que el orden tiene algo que ver o tiene alguna relevancia en esa elección? Pues podemos notar que no. Por tanto, a lo que me estoy refiriendo en este ejercicio es a una combinación. ¿Listo? En ese sentido, pues vengo a las opciones de respuesta. No necesito ni siquiera operar porque no me piden un resultado, sino que me dicen, de acuerdo con la información anterior, es correcta la información que aparece en la tabla. Es decir, que si se está aplicando bien estas expresiones. Pues de manera inicial sí está bien porque se está usando la expresión de combinaciones, como lo podemos notar. Vean. Claramente podemos ver que esta expresión se relaciona con lo que acabamos de notar allí, que es esta misma que aparece acá. ¿Listo? Entonces sí está correcta, ¿no? Entonces, las que dicen no, aquí la persona que desarrolló o que hizo el ejercicio, pues había marcado esta, bueno, pues claramente se equivocó. Listo, vamos a descartar estas que dicen no y vamos a ver estas que dicen sí. Entonces la C dice sí porque usó la fórmula de permutaciones. Usó la fórmula de permutaciones, no lo hizo. Por tanto, ya por puro descarte, yo ya sé que tengo que marcar la respuesta D. ¿Listo? Sin embargo, pues la debemos leer, ¿no? La D dice sí, porque usó la fórmula de combinaciones. Listo, vamos bien. Puesto que el orden en que se escojan los deportes no cambia el total de posibilidades y eso ya lo tenemos claro. Entonces, de momento hemos utilizado el concepto solamente de combinación. Bien, para el siguiente ejercicio, pues debemos analizar la información que se nos da para definir si se trata de una permutación o una combinación y con base a ello pues utilizar la expresión que corresponda. En ese sentido pues hay que leer de manera minuciosa el ejercicio y definir pues cuál de las dos expresiones, ¿cierto?, se deben usar. Entonces nos dicen que un carro pues tiene 5 sillas, 2 en la parte delantera y 3 en la parte trasera, pues como convencionalmente son, ¿no? Y además ponen la figura. Entonces pues simplemente hay que decir que el carro se va a llenar, ¿cierto? Los 2 padres y los 3 niños, teniendo en cuenta que solo los adultos pueden sentarse en las sillas de la parte delantera. Aquí adelante solamente pueden ir adultos. Y que cualquiera de ellos puede manejar de cuántas formas distintas pueden los miembros de la familia sentarse en la silla del carro. Bien, esto tiene dos maneras de hacerse. La primera, que consideren ustedes, es probablemente pues, como más fácil de entender, pues es hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? Vamos a suponer que aquí pues va papá, vamos a suponer que aquí va mamá, y aquí va, digamos que el niño 1, niño 2 y niño 3. Bueno, el niño 1, niño 2 y niño 3 son
los que van a ir, pero no significa que vayan a ir necesariamente en ese orden, ¿no? Esa puede ser una. Entonces lo que podemos empezar a hacer es hacer justamente las combinaciones. Entonces, por ejemplo, si papá maneja, pues entonces puede ir papá manejando, ¿cierto? Pues mamá de copiloto, listo. Y los chicos se van a organizar de la siguiente manera, por ejemplo. Primero va el niño 1, bueno, así como está ahí, N1, N2 y N3, listo. Digamos que este es el primer orden, tal y como está ahí. Pero otro puede ser, listo, este mismo, papá manejando, mamá de copiloto, pero entonces ya puedo intercambiar él y él. Entonces puede ser N1, N3 y N2. Y como se pueden dar cuenta, si pongo en la ventana, ¿cierto? Al niño 1, ¿sí? En la ventana de la derecha, si vemos el carro desde adentro, al niño 1, entonces hay dos combinaciones. ¿Qué pasará? ¿Qué consideran ustedes que pasa si pongo al niño 2 en esa ventana? Pues bueno, que se van a dar otra vez dos opciones, N2, N1, N3. En la siguiente, pues simplemente pues intercambio estos dos, o sea, primero N3 y después N1. Significa que por cada niño hay dos posibilidades, ¿listo? Por cada niño que se ubique en la primera ventana hay dos posibilidades. Eso significa que van a haber 6. Si pongo N3 aquí, entonces van a haber 6 por papá. Y si mamá maneja, entonces pues también van a haber 6. O sea, un total de, y aquí ya podemos ver la respuesta, que es, que sería pues claramente 12, ¿no? La persona que hizo el ejercicio, pues aquí ya la tenía bien marcada. 12. Sin embargo, si yo quiero ver con cuál de estas expresiones pues resulta, pues tengo que pensar en si importa o no importa el orden. Y a ese respecto yo generalmente les digo, ¿será que es lo mismo ir en la ventana que ir en la mitad? ¿Sí? ¿Será que es lo mismo ir acá viendo el panorama que ir aquí metidito en la mitad? Pues yo pensaría que no, ¿verdad? Entonces acudiría a una permutación. ¿Cómo haría uso de estas permutaciones aquí? Bueno, tengo que ver que adelante se permuta el papá y la mamá, entonces hay dos puestos, que sería la población permutado, dos personas, que sería la muestra, en este caso son iguales, entonces sería 2 factorial sobre 2 menos 2 factorial. Y para el caso de los chicos, entonces hay tres puestos para permutar entre tres chicos. En este caso, pues 3 factorial sobre 3 menos 3 factorial. Listo, entonces en este caso pues me quedaría 2 por 1 arriba y abajo me quedaría 2 menos 2, 0 factorial. Y recordemos que 0 factorial es igual a 1. O sea, 2 por 1, 2 dividido, y ya sabemos que esto es 1, pues entonces 2. Ahora acá, pues lo mismo, ¿no? Arriba 3 por 2 por 1 sobre 3 menos 3, 0 factorial, ya sabemos que es 1. Entonces sería 3 por 2, 6 por 1, pues 6. Entonces, estas son las maneras en que puedo organizar a los chicos. Ya vemos 6 maneras, ya las habíamos dicho acá. Y los papás se pueden organizar de dos maneras, que maneje el papá o que maneje la mamá. Listo, entonces en total, ¿cuántas maneras hay? Pues 2 por 6, o sea, 12 maneras pues, o arreglos. Y listo, hemos dado allí una utilidad a las permutaciones y a las combinaciones. Espero que les sirva, espero que haya quedado claro.